el sublime conocimiento de Cristo. Este es, sin duda, el objetivo de estas charlas, ¿no? Conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo no por el simple empeño, capricho de conocerlo, sino con el fin de preparar un camino, una vía, un terreno para una nueva ola, una nueva fuerza evangelizadora, ¿no? Estamos con la historia esta de la nueva evangelización que oímos a todas horas, todo el rato. Pero en concreto, nosotras qué vamos a hacer, pues esto, ahondar en el sublime conocimiento de Cristo para poderlo transmitir, ¿no? Y la nueva evangelización, sí, estupendo. ¿Y cuál es el objetivo primario de toda evangelización o de toda catequesis? Pues podríamos decir, enseñar a los hombres un número determinado de verdades eternas, transmitir una serie de valores cristianos, ahondando un poco más, ya rezando un poco más el rito, pues podemos ahondar en la tradición, en el dogma, pues esto es la evangelización y el fin de cualquier formación catequética, ¿no? Pues no. El fin de la evangelización es anunciar a los hombres el evangelio, la buena noticia, no ponerles la cabeza con un bombo de ideas, conceptos, normas, valores. No. El fin de la evangelización es anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia de que Dios nos ama en Jesucristo. En definitiva, anunciar a Jesucristo. Eso es evangelizar. Y anunciar a Jesucristo como quien anuncia unas galletas o un detergente, tampoco. ¿No? Sí. O sea, las excelencias de tal detergente, mentira, pero bueno. El marketing es marketing. No se trata de que le hagamos un marketing estupendo a Jesucristo y digamos que es guay, que es el mejor chico del mundo, que te arregla todo, que además si le rezas y tal hasta te hace milagro. No. Eso es marketing. Que a lo mejor tiene un departamento de marketing, no sé. Pero evangelizar es otra cosa. Entonces, ¿qué es evangelizar? Llevar a los hombres a un encuentro personal con Jesucristo, único Salvador, haciéndolos discípulos suyos. Pero para eso yo tengo que conocer a este Jesucristo para podérselo presentar a los otros. Yo no puedo hablar y mucho menos convencer si estoy hablando de un desconocido. Y evangelizar es presentar a alguien, para mí, muy conocido, con quien yo tengo un trato habitual. Alguien vivo e importante para mí. Entonces se lo presento a los demás. E intento que para ellos también esté vivo y sea importante en su vida. Eso es evangelizar. Lo demás es teorizar. Y yo no digo que no esté bien, pero no es anunciar el evangelio. Es dar catequesis, es dar clase, es otra cosa. Evangelizar es coger a las personas que yo me encuentro y decir, conozco a una tercera persona que te va a interesar, te va a cambiar la vida y es importante que tengas buen trato con él. Y entonces haces una presentación. Pero no puedes presentar un árbol, una farola o un retrato en la pared. Tienes que presentar a alguien vivo con quien tú tienes una relación estrecha. Como pasa entre las personas. Mira, fulanita, te presenta una amiga fulanita y al final a lo mejor ya se hacen amigas y encima te dan tira patada, pero bueno, también sucede a veces, ¿no? Pero tengo que presentar a alguien que está vivo. Porque si yo cojo a mi amiga y le pongo delante de una foto de mi madre, le digo, mira, esta es mi madre, y dirá, pues qué bonita la foto, en 2 minutos ya la he mirado, por más que la mire en todas posiciones, hasta más ver. Nunca va a entablar una relación con mi madre en un retrato.
entablará una relación con mi madre, si mi madre está viva, y empieza a relacionarse con esa persona, ¿no? Entonces la tengo que presentar viva. Y a mi madre, o a un amigo, para presentarle a otro amigo tengo que tener una relación cordial y continua con él, porque si no, no le presento a nadie. Pues esto pasa al pie de la letra con Jesucristo. Y el conocimiento de Jesucristo es ese que os estoy diciendo. Vamos a ver. El gran mandato de Cristo a los apóstoles dice así, Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todos los pueblos. Juan, cuando empieza su evangelio, al principio, nos dice cómo uno llega a ser discípulo de Cristo contándonos su propia experiencia. Es decir, cómo llegó él en un día a ser discípulo de Jesús. Podemos leer el pasaje porque es uno de los de lo que hoy llamamos un testimonio, ¿no? Un testimonio de vida. Y Juan nos lo dice así. Al día siguiente, esto lo dice Juan el teólogo, Juan el evangelista, de Juan el Bautista. Y al día siguiente Juan estaba todavía allí con dos de sus discípulos. Vio a Jesús que pasaba y dijo, este es el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron y se fueron con Jesús. Jesús se volvió y al verlos les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía, permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. En este párrafo, que hemos escuchado muchas veces del Evangelio de Juan, Juan 1, 35, 39, no hay nada de abstracto, de académico, de teórico en este modo de hacerse discípulo de Jesús. No hubo un gran discernimiento, no se consultó al director espiritual, no se terminó primero la carrera, todas estas cosas que nos dicen hoy día que hay que hacer, ¿no? Para seguir la propia vocación. No hay nada de eso, es como mucho más simple. ¿Dónde vives? Ven y lo ves. Y fueron, vieron y se quedaron. Punto. Sin más teorías, ni requisitos, ni pruebas de madurez psicológica, ni discernimientos eternos que aburren a uno y cuando ya uno ha discernido resulta que tiene 80 años y ya no está para nada. Mientras tanto, se ha cargado a 15 directores espirituales en el trayecto, que han muerto antes, claro. No, es mucho más sencillo. ¿Dónde vives? Primero, ¿qué buscáis? Esto. Pues ven. Van, ven, se quedan, ya. Facilísimo. Lo otro es que son unos rollos a veces, pero bueno, vamos a entender en esto ahora. ¿Qué es esto? Una vocación y una respuesta. ¿Qué es esto? Sí, una vocación y una respuesta, pero ¿cómo? Pues básicamente es el encuentro de dos personas. El inicio de un conocerse, de una amistad, de una familiaridad destinada a durar toda una vida. Pero empieza así de fácil, empieza así de sencillo. Más aún, no una vida, acabamos de decir, una eternidad. Y el comienzo es así de simple, sin grandes preparativos, ¿no? Jesús se vuelve a ellos y dándose cuenta de que les seguían, se detiene y pregunta, ¿qué buscáis? Esta es la gran pregunta. ¿Tú qué buscas? Cada uno de nosotros, ¿qué busca? Y eso nos lo tenemos que preguntar.
Tenemos que contestar, pero enseguida. Sin grandes reflexiones y sin grandes discernimientos. Yo sé lo que estoy buscando. No sé si será bueno, malo o regular, pero yo sé lo que estoy buscando. Sé lo que estoy pretendiendo. No tengo que hacer un ejercicio de mente para ver qué estoy buscando. Básicamente la felicidad, yo por ejemplo. El amor y que no me dejen tirada, que me quieran de verdad y para siempre, por ejemplo. Pero para eso, para contestar a eso, ¿qué buscáis? No hace falta hacer ahí un ejercicio de memoria de 250 días de retiro. Y cuando terminas tienes el cerebro licuado. Ya ni buscas. Te ha hecho agua y te ha destilado por las orejas. Ya sustanciales. Por ejemplo. ¿Qué buscáis? Y entonces ellos me responden partiendo los gallegos. ¿Dónde vives? Rabí, que en vez de contestar a lo que han preguntado es ¿dónde vives? Y casi sin darse cuenta, lo han proclamado su maestro y han decidido que sean sus discípulos. Porque si yo le pregunto al dónde vive, es porque él me interesa. Si no, no le pregunto dónde vive. ¿Qué buscáis? Pues ya no contestar, pues hace muy buena tarde, ¿qué tal? Hola. No. Rabí, con lo cual ellos están reconociendo maestro. ¿Dónde vives? Pues que nos interesa ir a dónde vives, ¿no? Jesús, a continuación, no les da libros para estudiar, preceptos para retenerlos en la memoria, normas de conducta, sino que les dice simplemente, venid y lo veréis. Les invita a estar con Él. La vocación es esa, estar con Cristo. ¿Dónde, cómo, en qué circunstancias, de qué manera? Eso ya es otra opción. Pero la vocación es estar con Él. Y a eso les invita. No aprender a ser personas de una determinada manera, ser buenos judíos, ser religiosos, rezar bien, hacer un montón de prácticas, que no digo que no las hicieran. Pero les invita a estar con Él. Venid y lo veréis. Y ellos fueron y se quedaron con Él. No fueron a por papel de bautismo, ni a arreglar los papeles, a darse de baja a la universidad, a contar con unos y con otros. No, fueron y se quedaron con Él. Si es que todo mucho más fácil. Luego ya nosotros que lo hemos complicado nosotras. Responder a la vocación es una cosa muy difícil. ¿Quién ha contado eso? Lo hemos hecho como todo muy difícil. Ser cristiano es muy difícil porque hay que hacer una de cosas, no ser cristiano es estar con Cristo y seguir a Cristo. Luego ya veremos cómo lo hacemos. Hay que aprenderse una serie de cosas que no digo, no las estoy despreciando, ojo. Pero es que eso es lo último. Muchas veces queremos que sea lo primero. No. Es ir con Él, seguirle a Él y estar con Él. Él nos invita a estar con Él. Y así es como tenemos que presentar a Jesucristo a los hombres. Es que es estupendo estar con Él. Porque si no, si empiezas por el otro, no dices, vamos, hombre, ni el libro gordo de PT, te empiezas a ver el catecismo de la Iglesia Católica, madre de la los documentos del Concilio Auxilio Socorro. Empiezas a ver todo lo que hay y ya no te equivocas y coges todo el magisterio. Mira, una cosa más concretita, ¿no hay algo más esquemático para hacer? Si es mucho más fácil, no hay que aprender nada, hay que estar con Él. Y lo demás se nos dará luego una añadidura, luego ya se va haciendo. Primero hay que hacer a la gente cristiana, de estar con Cristo. Y después ya nos aprendemos el resto de los requisitos, rellenamos lo que quede del formulario. Pero lo primero es estar con Cristo. Consecuencia inmediata. Fueron con Él y se quedaron con Él todo aquel día. Eran como las 4 de la tarde. De este encuentro personal con Él surgen otros encuentros personales, que es a lo que estamos llamados, esta historia de evangelizar que os decía. ¿Quién ha conocido a Jesús? ¿Quién ha tenido un encuentro personal con Él? No se puede callar. Se lo tiene que contar a otros. Y así es como se transmite la buena noticia, así es como se transmite el Evangelio. ¿Qué hace? ¿Quiénes eran estos dos? Eran Andrés y Juan. Andrés quería ser lo más bueno del mundo mundial. Andrés era
un hombre de bien, que era como la salida de emergencia de todo el mundo, era el paño de lágrimas de todo el mundo. Cuando alguien tiene un problema iba a buscar a Andrés. Porque Andrés era como, pues no sé, como el bicarbonato que sirve para todo. Pues igual, Andrés solucionaba todo. El arroz de estómago, otra serie de cosas que no procede decir aquí ahora. El bicarbonato arregla todo. Bueno, pues iban a buscar a Andrés. Y Andrés, que es uno de los dos, Juan es el que lo cuenta, y Andrés es el que se pone manos a la obra. Va a buscar a su hermano Simón y le dice así, como que hemos encontrado al Mesías. Echarle hilo a la cometa. Que un judío le diga a otro que hemos encontrado al Mesías, que llevan esperando no sé cuántos miles de años y no llega, y ahora viene Andrés diciendo que lo va a encontrar. Anda ya. Vamos a haber encontrado tú si llevamos no sé cuántos miles de años buscándolo y no llega, ¿no? No le hemos encontrado a un rabí que es muy bueno, ven, verás, estamos muy bien con él. No. Hemos encontrado al Mesías, o sea, hemos encontrado lo máximo que se puede encontrar. Encontrando al Mesías, el resto ya estaba todo cumplido para un judío. Hemos encontrado al Mesías. Y se lo presentó a Jesús. Cogió a Simón y le llevó a Jesús. Jesús le miró, y la verdad es que gastaba pocas palabras, por lo menos tal y como lo cuenta aquí Juan. Jesús le miró, me gustaría ver cómo miró Jesús así de entrada a Pedro. Que habría que ver, Pedro me lo puedo imaginar rezongando. Con todo lo que tengo que hacer, porque tengo las redes a media, tengo que pescar, ahora vienes tú con una tontería, que te habrás creído, que has encontrado al Mesías, que te habrás encontrado al Mesías, y llevamos no sé cuántos miles de años buscándolo y no llega. Vas a encontrar con todo lo que hay que hacer, como no es el Mesías, te vas a enterar por abajo. Me puedo imaginar a Pedro refunfuñando todo el camino. Llega delante de Jesús, Jesús le mira, ya le conocía, cuando le vio delante, también le podía preguntar qué conversación era esa que traíais por el camino, pues refunfuñando, ¿no? Jesús le mira y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Y de paso le dio una pedrada y le dijo, ¿no? Quieto ya. Y ya con el nombre puesto, el pobre Pedro dijo, no. Jesús también recibe a cada uno como es. Si a Pedro no le ataja así, probablemente no se hubiera quedado nunca. Si Jesús ante Pedro hubiera mostrado debilidad, hubiera dicho, y se hubiera ido. Le agarró, le puso un nombre nuevo, además que sonaba fuerte, Cefas, y Pedro pues ya se quedó callado. Por lo pronto callado, que ya es difícil, ¿no? Callado y quieto, a uno le llama de una manera, a otro les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? Y Andrés y Juan, que eran personas que eran discípulos de Juan Bautista, pues con ellos se dialoga, con Pedro no se dialoga. Tú aquí, ya, punto. No le pregunta qué te parece bien, quieres seguirme, no. Tú eres Simón, hijo de Juan, y a partir de ahora te vas a llamar Cefas. No hay más que hablar. Y que sepamos, Pedro no contesta. Por lo menos el Evangelio no dice que contestará nada. Porque el Señor a cada uno nos llama como somos capaces de responder. Y de esa manera llega la fe al que va a ser el jefe de los apóstoles, por el testimonio de otro. Jesús no le fue a buscar, sino que el testimonio de su hermano Andrés, por eso es tan importante el testimonio, le lleva a Pedro al encuentro con Jesús y recibe ya su nombre y su vocación. Desde el principio es Cefas. Punto. Al día siguiente, otra llamada. Jesús encuentra el típico. Felipe es muy bueno, pero es que es tonto. Yo estoy convencida que Felipe era lo más simplón que uno podía encontrarse. Era buen chico, pero simple. Como no acababa no espera que Felipe vaya detrás de él y pregunte, sino que según pasa le dice, sígueme, porque si no todavía estaría pensando. Según pasa le dice, ya, sígueme. Y el otro, como era, y se fue. O sea, no hubo ni mayor discernimiento. Y después Felipe, que era como muy así, muy simplón, ya os digo, tan contento, le habían llamado, sígueme, pues él seguía, iba. Felipe era un intelectual,
tenía ascendencia griega y era de los apóstoles uno de los más intelectuales. La otra cosa es que el pobre tuviera pocas luces, pero vamos, tenía más formación intelectual, por ejemplo, que Simón, que el pobre, sabe correr de sí pescados, no tenía mucho. Pues Felipe, que era un poco más así, conocía mejor las escrituras, se encuentra después, sale al encuentro de Natanael y le dice: he encontrado a Jesús. Mentira, Jesús no encontrado, pero bueno, he encontrado a Jesús, aquel de quien escribió Moisés. Por eso os digo que este era más erudito, sabía más. Y cuando Natanael empieza a poner objeciones y pegas, ya Felipe se pierde y dice: esto es un lío, de que ven y verás. Cuando las cosas se complican, en vez de ponernos nosotros a resolverlas, que a lo mejor no sabemos, ven y verás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué os he dicho todo esto? Porque el cristianismo, lo estoy diciendo desde que he empezado el tema, no es un conjunto de doctrinas. No es eso. El cristianismo no es una doctrina, es una persona. El cristianismo es Jesucristo. Y lo más importante del cristianismo es anunciar a esta persona y la relación que podemos tener con esta persona que está viva. Eso es el cristianismo. Y eso es evangelizar. Invertir este orden y hacerlo al revés, poner por delante las doctrinas y las obligaciones del Evangelio antes que el descubrimiento de Jesucristo vivo, sería lo mismo, esto lo dice el padre Cantalamessa y es una imagen muy buena, que poner los vagones delante de la locomotora. No anda. Primero la locomotora y tira de los vagones. Si tú pones la locomotora y delante de la locomotora todos los vagones, no lo vas a mover. Presentar primero el cristianismo y las obligaciones del cristianismo y del evangelio y de la doctrina católica antes que a Jesucristo, el tren no anda. Primero hay que poner a Jesucristo, y cuando conozcan a Jesucristo, pero no aquí, cuando conozcan a Jesucristo porque se han relacionado con Él, porque han tenido un contacto con Jesucristo vivo, el resto ya viene. Esto es muy importante, no es ninguna tontería. Y yo estoy convencida que es una de las claves por las cuales la evangelización fracasa. Porque no llevamos a las personas a Jesucristo. ¿Qué digo? Que quien ha conocido una sola vez, y esto lo dicen muchos santos, una de las que lo dice Santa Teresa, tengo para mí que una sola vez que se imprima en el alma está todo el negocio hecho, dice ella. Bueno, pues yo os digo que quien ha conocido una sola vez, una sola, si encima se más veces mejor, una sola vez a Jesucristo, no necesita en su vida ningún otro impulso. Basta haberse encontrado con Él una vez. Eso es para siempre y cambia por completo la vida de una persona. Y no necesitas ningún otro impulso. Es suficiente. Porque por negro que sea el panorama de tu vida, el recuerdo de ese encuentro va a ser más fuerte que todo. Va a ser más fuerte que cualquier tropiezo. Va a ser más fuerte que cualquier fracaso. Va a ser más fuerte que cualquier pecado. Va a ser más fuerte que todo el mal del mundo. Una sola vez que te hayas encontrado con Jesucristo y ya está todo arreglado. No necesitas otro impulso. Dice, bueno, es que hay que volver al amor primero. Sí, claro, pero primero, para volver al amor primero tiene que haber amor primero. Vamos a volver a nuestro amor primero, pero oiga, hubo alguna vez amor, porque claro, pues amor primero tiene que existir. Luego ya cuando se nos olvide y nos despistemos, ya volveremos. Pero primero tiene que haber ese momento de encuentro. Y no hace falta otro impulso. ¿Por qué? Porque quien ha conocido una sola vez a Jesucristo vivo, Él mismo, no hay que perseguir, Él mismo arde en deseos de conocerle, de conocer su pensamiento, de conocer su voluntad, de escuchar su palabra. Porque una vez que le has conocido, Jesucristo tiene una capacidad
de atracción y de enamoramiento tan grande que es que una vez que te has encontrado con él estás perdido en el mejor sentido. Ya no hay nada que hacer. Es que le quiero olvidar, ponte ahí y verás que bien vas a acabar. Agotado, desquiciado y no lo vas a olvidar. Desesperado también, muy mal, pero no te lo vas a poder sacar de ti. Podrás hacer todo fatal, podrás portarte fatal, podrás darle de patadas, podrás decir no quiero saber nada más de ti, pero no lo vas a olvidar. Nunca. Es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que provocar que la gente se dé bruces con Jesucristo y después ya Jesucristo que se apañe con ellos. Ya está. Que se encuentren con Él, aunque sea una vez. Y el resto Dios lo irá haciendo. Una vez que se hayan encontrado con Él, está todo hecho. Ya están todos pillados. Pues hay que poner a todo el mundo para que caiga pin pillado. Otra vez, le soltamos. Siguiente en la ratonera, pin pillado. Ese es el propósito, ponerles delante de Jesucristo y que se encuentren una sola vez con Él. Basta. Mirad, nadie acepta a Jesús, nadie, esto que voy a decir puede ser escandalizante, pero es una verdad que tenemos que tener muy clara. Nadie acepta a Jesús por la autoridad de la Iglesia. Y sin embargo, solamente por Jesús podremos aceptar la autoridad de la Iglesia. Por eso yo digo siempre que primero hay que hacer a las personas cristianas y luego ya serán católicas. Y cuidado que llamo a la Iglesia católica como se puede amar, más no, porque además la Iglesia es Jesús, pero ese paso viene después. Primero hay que hacer a las personas cristianas que se encuentren con Cristo. Luego ya las haremos católicas. Pero pretender hacer primero a las personas católicas sin que se hayan encontrado con Cristo es imposible porque es un rollo. Un rollo sí, pero patatero. Todo lo que hay que hacer para ser católico, de normas, preceptos, costumbres, usos. ¡Qué agobio! Efectivamente, sin Jesucristo es un rollo. Pero cuando tú te has encontrado a Jesucristo, si la Iglesia te dice que hay que hacer el pino y caminar boca abajo, tú haces el pino, pero no voy a pegar, no importa, ya aprenderé. Haces lo que la Iglesia te pida, porque entiendes, por gracia, claro, que la autoridad de la Iglesia viene de Cristo. Pero mientras no te hayas encontrado con Cristo, la autoridad de la Iglesia te la cuestionas, no le encuentras sentido, te parece que es una moral de esclavos, un agobio insoportable, un montón de preceptos infumables, anda que para acordarme de todo esto, no le encuentras sentido a nada. ¿Por qué la gente te dice que se aburre por ir a misa los domingos? Si yo me hubiera encontrado con Cristo, probablemente me aburriría como ellos. Y sin embargo, porque hay personas que se han encontrado con Cristo y ya no pueden dejar un solo día a la misa. Nadie les obliga, oiga, que solo quiere el domingo, ya, pero yo necesito ir el lunes, el martes, el miércoles, y luego rezar por la tarde, y luego, porque necesito estar con Cristo. No porque la Iglesia no mande nada. Pero si lo intentamos hacer al revés, y ese es el gran problema, y por eso están las iglesias vacías, porque no se han encontrado con Cristo. Y entonces efectivamente resulta aburridísimo. No le encuentras sentido. Y si encima te encuentras un cura que no calla, ya muere. Por lo menos vamos a buscar uno cortito, dentro del lado. ¿Pero qué indica eso? Que no se han encontrado con Cristo. Ese es el problema. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la Iglesia, o sea, nosotras y cualquiera que esté dentro de la Iglesia, es no presentarse a sí misma, presentar a Jesucristo. Eso es lo primero que tiene que hacer la Iglesia. A propósito de esto, no sé si lo sabéis, hay un problema pastoral grave y hay un éxodo de muchos fieles católicos hacia otras confesiones cristianas. Y eso genera alarma y genera preocupación, ¿no? Porque hace que nos preguntemos qué está pasando. Pues, observando el fenómeno de cerca, se
se ve que estos fieles que se pasan a otras confesiones cristianas no católicas van atraídos por una vivencia de la fe más sencilla, por una predicación más cercana, más sencilla, más inmediata, que insiste toda ella en la aceptación de Jesús como Señor y Salvador de la propia vida. Este éxodo preocupa mucho a los católicos, pero preocupa también a muchas confesiones cristianas, porque no es un éxodo de la Iglesia Católica a confesiones, pues no sé, como las iglesias protestantes, la Iglesia Luterana, o la Iglesia Anglicana, o incluso la Iglesia Ortodoxa. No, sino que son católicos que se van a iglesias pequeñas de reciente creación, incluso a veces a sectas, porque les invitan a una segunda conversión. Y de momento se produce una especie de fascinación, ¿no? Algo que resulta atractivo, interesante, y que provoca la predicación de estas pequeñas iglesias o sectas, o como lo queramos llamar, provocan a las personas un impacto importante, notable, hasta el punto de abandonar la Iglesia Católica y emigrar a estas confesiones cristianas. Pero hay que reconocer, y esto lo dicen personas autorizadas, que muchas veces esa fascinación no es de un momento. Y dices, bueno, ha sido un subidón, una emoción de un momento, y ya se les pasará y reconocerán que se han equivocado. Lo gordo de esto, y que nos interpela a nosotros los católicos, es que muchas veces esa fascinación no es tan superficial y tan efímera como parece, porque a veces de verdad llega a cambiar la vida de las personas. Entonces es cuando nosotros nos tenemos que preguntar qué está pasando. ¿Por qué no logramos cambiar de igual manera la vida de las personas desde la Iglesia Católica? Pues veréis, y yo con esto no tengo nada en contra, repito que yo amo a la Iglesia por encima de todo, o sea, después de Jesucristo, la Iglesia es lo más grande. Es más, no es después, es que es Jesucristo y la Iglesia es todo uno, ¿no? La Iglesia es Jesús, la Iglesia es el cuerpo místico de Jesús, ¿no? De quien para mí es todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que voy a decir no es una crítica, es una realidad que hay que revisar y que nos tiene que preocupar. Y que a nivel nuestro, de pequeña iglesia doméstica, también tenemos que tener en cuenta. Las iglesias, con una fuerte tradición dogmática y teológica, y con un gran aparato legislativo, se encuentran a veces en desventaja por su misma riqueza y por la complejidad de la doctrina, frente a una sociedad que ha perdido en gran parte su fe cristiana, que necesita volver a empezar desde el principio y que no sabe por dónde empezar. Y hay que empezar por volver a descubrir a Jesucristo. ¿Qué nos pasa muchas veces en la Iglesia Católica en concreto? Por eso hablamos de la nueva evangelización. Pues pasa que es como si no tuviéramos un instrumento adecuado para esta situación en que se vive en muchísimos países cristianos, sobre todo en lo que se llama el primer mundo, ¿no? Donde hay tanto, y esto tan estupendo, y es todo tan complicado y todo tan perfecto que volver a la simplicidad es muy difícil. Entonces nos hace falta un instrumento para evangelizar a todos estos que tienen todo tan tecnificado, tan perfecto y tan controlado. Y ese instrumento tiene que ser un instrumento sencillo. Entended lo que voy a decir, no anárquico, pero sí no tan institucionalizado, no tan estructurado, no tan organizado, no tan dogmatizado, no tan legislado, sino mucho más sencillo, mucho más simple, mucho más pequeño. Pues tan sencillo como coger a una persona de la mano
uno a uno, y llevarlo a un sagrario y decirle, ahí está Dios, no va a entender nada. Pero esto es como lo de tomar baños de sol. No entenderá qué hace delante de Dios, pues que Dios también está delante de ella. ¿Qué hace mirando al sagrario con cara de póker? Pero es que el que está en el sagrario también la está mirando a ella. Entonces la cara de póker al final se levanta y viendo la bombilla, suena esto, la gracia, Espíritu Santo, tal. Jesús en el sagrario no está durmiendo la siesta. Es más, aunque yo me duerma delante de Él, Él actúa en mí, aunque yo esté frita. De hecho, Santa Teresita decía que los cirujanos duermen a sus pacientes para hacerles las operaciones más importantes. Con lo cual, aquí tiene que haber alguna que tiene que estar. Perfecto. Bueno, pues es que le llegó al sagrario y se quedó frito. Vaya pérdida de tiempo, una hora delante del sagrario sin hacer nada. Bueno, pérdida de tiempo esta persona, pero el Señor no ha perdido el tiempo. Entonces, aunque sea la labor de uno a uno y no entiendan ni torta y se aburran, pero hay que llevarles. Y en un momento dado se encontrarán con Él. Se volverá y le dirá, ¿qué buscáis? A otro le dirá, tú sígueme, porque si no, no se mueve. Y a otro le dirá, tú eres fulanito y vas a hacer esto. A cada uno le tratará como comienza. Y al que necesite cantarle la nana y acabe de dormir, que se la cantará. La cuestión es que Jesucristo se haga presente en su vida. El Padre Cantalamessa dice que por nuestro pasado y por nuestra historia, los católicos estamos más preparados para hacer pastores que para hacer pescadores de hombres. Estamos más preparados para apacentar personas que ya están en el rebaño, que ya están en la iglesia, que para conducir a otras personas o para repescarlas. Para pescarlas y llevarlas. Necesitamos urgentemente una nueva evangelización que, siendo católica, abierta a toda la plenitud de la verdad y de la vida cristiana y de la doctrina católica, sea al mismo tiempo sencilla y esencial. Lo cual se logra haciendo de Jesucristo el punto inicial y focal de todo. Aquel del que siempre se parte y al que siempre se vuelve. Esta insistencia en la importancia de un encuentro personal con Jesucristo no es un síntoma de sentimentalismo o una idea subjetiva, personal, no ocurrencia, no es nada de eso, sino que es traducir a lo práctico, a la vida práctica, un dogma central en nuestra fe. Los dogmas decíamos que están abiertos y que hay que usarlos para, no simplemente aprendemos el dogma, lo guardamos, cerramos la carpeta, no. El dogma está ahí, pero luego hay que llevarlo a la vida, ¿no? Hay que vivificarlo. Y este dogma es el siguiente. Jesucristo es una persona. No es un ovni, ni una pieza de museo, ni, no sé cómo lo queréis conceptuar. Es una persona como vosotras y como yo. Bueno, un poco peculiar. Una persona. Jesucristo es una persona. Y decir que Cristo es una persona no es solamente un enunciado metafísico que ya no interesa a nadie. Pues si acaso puede ser que le interesa a un teólogo. No. Es el fundamento mismo de nuestro anuncio y el secreto de nuestra fuerza. Es una persona que está viva, con la que yo me relaciono todos los días. Y de la que cuando hablo
Yo tengo que hacer un ejercicio de memoria. Espera, Jesucristo viene a acuerdo, espera que desempolve mis recuerdos. No, no. Jesucristo está vivo y mi relación con Él es continua, constante. Participa de mi vida y yo de la suya. Entonces, cuando yo me encuentro contigo, Él está. Siempre está presente. Esta persona está siempre presente en mi vida, no está excluida de ningún momento de mi vida. Y ese es el fundamento del anuncio cristiano y esa es la fuerza que yo tengo para anunciártelo. Más que anunciártelo, te lo presento, está aquí conmigo. Es mi vida inseparable. Es una persona. No es una pieza de museo, no es una doctrina, es una persona viva. Y el único modo de conocer a una persona viva aquí y en toda tierra de garbanzos es entrar en relación con ella. No hay otra manera de conocer a una persona. No lees su historia, sus datos, su DNI. Bueno, sí, te lo puedo contar, pero con eso no la conoces. Tú conoces a una persona cuando la conoces personalmente y tienes una relación con ella. No basta que te hablen de ella. A mí me pueden hablar de una amiga que tienes tú, que tal, y tú me cuentas un montón de cosas de tu amiga porque la quieres mucho, porque es una chica genial, porque es estupenda, y al final de tu amiga está aquí porque me ha contado la vida y la de tu amiga desde que le salió el primer diente hasta que se licenció y ta. Pero yo no la conozco, la conozco de oídas, pero personalmente yo no la conozco. Empiezo a conocer a tu amiga el día que me la traes y yo tengo un encuentro personal con ella y empiezo a relacionarme yo con ella, que me viene muy bien a la hora de relacionarme con ella todo lo que me has contado de ella para ponerme en situación y tener una conversación mucho más amplia con ella, sí, pero aunque no sepa, hablando con ella me puede ir contando de su vida, aunque no lo supiera previamente, mientras que si no tengo relación con ella no la voy a conocer nunca. Conozco a una persona cuando tengo una relación con ella. Jesucristo la Iglesia en sus concilios ha hecho 3 afirmaciones esenciales para la fe en Jesucristo. Y las 3 afirmaciones están más vistas que el tebeo y más machacadas que machacadas, pero las voy a repetir, las voy a enunciar. Primero, que es verdadero hombre, que nos suena, ¿no? Segundo, es verdadero Dios, también nos suena. Y tercero, importantísimo, es una sola persona, también nos suena. Las 3 cosas que la Iglesia ha repetido por activa, pasiva y perifrástica. Verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona. Bien, esto es una especie de triángulo dogmático que la Iglesia repite. Primero, luchando contra la herejía gnóstica se salvaguardó la humanidad de Cristo y se defendía porque la negaba. Después, en el siglo IV, luchando contra el arrianismo, se salvaguardó la divinidad porque decían que no era Dios. Entonces, a pelearnos con todo el mundo para defender que es Dios. Y por último, en las controversias del siglo V, las controversias y los follones cristológicos que armaron en el siglo V, la unidad de su persona, que es una sola persona con 2 naturalezas. Vale. Bueno. Hemos reflexionado hasta ahora en lo que ha significado que Jesucristo fuera verdadero hombre y que Jesucristo fuera verdadero Dios. Bien, a partir de ahora nos vamos a quedar en reflexionar a Jesús como persona. Enseñarnos, el Concilio de Calcedonia enseñamos que Cristo debe ser reconocido como una persona o hipóstasis. Hipóstasis significa persona. No separado ni dividido en 2 personas, sino único e idéntico, Hijo unigénito, Verbo y Señor nuestro, Jesucristo. Una persona. Bueno, está aquí, está todo claro, porque lo dice el Concilio de Calcedonia, nosotros no lo creemos y ya está. Pero eso es la teoría. Ahora eso hay que hacerlo vida. Eso hay que hacerlo carne de mi carne, vida de mi vida.
Y eso también requiere su proceso. Es de todo sabido la importancia central de esta verdad, ¿no? Que habla de que la unión hipostática o personal entre el hombre y Dios en Cristo es el fundamento de nuestra fe. Hasta ahí no hay ningún problema y como lo va a llamar porque sois herejes, ¿vale? No os lo recojo. La unión hipostática es esa, la unión personal, eso significa unión hipostática, la unión personal en una sola persona de Dios y del hombre. Clarísimo. Es el nudo que mantiene unidas Trinidad y Cristología. La unión hipostática. Cristo es una persona. Esta persona no es otra que la persona del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que encarnándose en María empezó a existir también como hombre en el tiempo, lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Divinidad y humanidad, además de dos naturalezas, aparecen bajo esta luz como dos fases o dos maneras de existir de una misma persona. Primero fuera del tiempo y después en el tiempo, primero sin carne y luego en la carne, pero es la misma persona. Nuestra salvación, y esto es muy importante, viene de la iniciativa gratuita de Dios. ¿Os acordáis de lo que nos dijo María Josefa, de lo que era la gratuidad? Que es el amor que se adelanta y da el primer paso. Pues la iniciativa de la salvación es gratuidad en Dios. Él da el primer paso. ¿Cómo da el primer paso? Encarnándose. Y aquí nos podemos quedar con una cosa que es muy bonita. En la naturaleza profunda de la religión cristiana hay algo que no hay en las demás religiones. El cristianismo, en cualquiera de sus confesiones, el cristianismo, católico, ortodoxo, luterano, el cristianismo es la religión de la gracia, del don, del regalo, más que de la conquista y de las obras. Es verdad que el cristianismo tiene un código moral. El decálogo no fue abolido, Jesús no vino a abolir la ley sino a darle plenitud. Pero más que la religión del código moral, de las obras, de los preceptos, como lo queráis llamar, el cristianismo es ante todo la religión del don, del regalo, de lo gratuito. Por eso es la religión de la misericordia, porque si hay algo gratuito en este mundo, es la misericordia. Si no es gratis, no es misericordia. Juan, el apóstol Juan dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esto quiere decir que no se puede subir hasta Dios si Dios no baja primero hasta nosotros. Y lo ha hecho en Jesucristo. No hay ninguna cristología, ninguna, que parta desde abajo de Jesús como persona humana. Porque nunca podrá después subir al cielo. La cristología, para elevarse y alcanzar la fe en la divinidad y en la persistencia de Cristo, viene después de haber bajado del cielo. Primero baja y después se eleva reconociendo la divinidad y la preexistencia de Cristo. Pero no se puede partir de Jesucristo, solo de la humanidad. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Pero no es esto quizá lo más importante y lo que más nos interesa sacar a la luz, sino que
el dogma de la única persona de Cristo, que es el que nos vamos a centrar ahora, también es una estructura abierta, como todos los demás dogmas. Y eso significa que este dogma es capaz de hablarnos hoy y de remediar las nuevas necesidades de la fe hoy, que no son las mismas que en el siglo V cuando se pronunció este dogma, ¿no? Pero está abierto y nos sirve también para las necesidades del siglo XXI. Hoy día nadie en su sano juicio, ¿no? Nadie en el ámbito de la fe cristiana, que es donde salen los herejes, porque si no son herejes son otra cosa, nadie niega que Jesucristo sea una persona. Hay algunos que niegan que sea una persona divina, prefiriendo que sea solo una persona humana. Y esto es herético y esto es reciente, ¿no? Hemos visto hace poco libros publicados aquí en España en concreto diciendo esto. Vale. Pero no niegan que Jesucristo sea una persona, sino que niegan que sea una persona divina. Vale. La unidad de la persona de Cristo tampoco a día de hoy, por lo menos que yo sepa, es contestada por nadie. Se respeta. Entonces por aquí no hay por dónde buscar la actualidad del dogma. ¿Por dónde buscamos? Pues en el plano de la vida vivida, lo más importante hoy en el dogma de Cristo persona no es tanto el adjetivo una persona, cuanto el sustantivo persona. Es que antes el problema era si había una persona, dos personas, una naturaleza que se montaban los follones. No. Hoy día todo el mundo entiende que es una sola persona. El problema es qué concepto hay de la palabra persona. ¿Cómo se entiende esto? Es muy importante, importantísimo, descubrir y proclamar que Jesucristo no es una idea. Jesucristo no es un problema histórico, como nos han querido vender recientemente en ciertos libros heréticos. Tampoco es un personaje más o menos relevante dentro de la historia, sino una persona, y una persona viva. Cristóbal Colón es una persona, pero muerta y en la historia, por poner un ejemplo. Jesucristo es una persona viva. Y si está viva, actúa ahora. Eso es el problema hoy, admitir que está vivo y actuante ahora, en este momento de la historia. Esto, en efecto, es lo que nos falta hoy. Y lo más urgente. ¿Y es urgente para qué? Para que el cristianismo no quede reducido a una ideología que no lo es, o a una teología, por buena que sea, que tampoco. El cristianismo no es una teología, el cristianismo es una persona viva, Jesucristo. Todo lo demás no es. No tengo nada en contra de la teología, pero la teología no es el cristianismo. La teología es un aspecto de la religión cristiana que nos ayuda a comprender más y mejor las verdades de nuestra fe y tal y tal y tal, y que es estupendo para poder ahondar más en el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y si no sirve para eso, es una pérdida de tiempo. Pero el cristianismo es una persona viva, Jesucristo. Y esto es lo que hay que recuperar hoy. Es una persona viva.